Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que aprenderemos a utilizar una nueva plataforma. Bueno, para empezar, la plataforma que vamos a utilizar se llama PET, Interactive Simulations. Esta plataforma más que nada tiene está enfocada a crear simuladores para poner en práctica o conocer más de cómo son diferentes de los tipos de de poner en práctica la teoría vista durante las clases o algo así. En este caso vamos a hablar acerca de los temas de física. Como pueden ver, la plataforma tiene demasiados simuladores de, de diferentes temas. El primer tema que vamos a ver nosotros se llama la adición de vectores. Por cierto, les explicaré les voy a explicar 5 simuladores. Ese primero, aquí, en esta parte te da la información acerca de los temas que vas a aprender y todo. El primer tema, bueno, los temas que vamos a abordar son los vectores, componentes de un vector, adición de vectores, ecuaciones. Y vamos a explorar vectores en una dimensión o dos dimensiones y descubre cómo los vectores se suman, especifique vectores en coordenadas cartesianas o polares y vea la magnitud, el ángulo y los componentes de cada vector. Explique con ecuaciones vectoriales y compruebe sumas y diferencias vectoriales. Bueno, antes de pasar a utilizar el simulador, primero vamos a ver acerca de qué es la suma de vectores. Bueno, podemos sumar vectores de dos maneras matemáticas o gráficamente. Supongamos que tenemos un vector, el vector A 4,3 y el vector B que es 2,5. Para conocer la suma del vector A más B, solo tenemos que sumar respectivamente las correspondientes X y las correspondientes Y. Ya, el vector A más el vector B es igual es igual a 4 más 2, 3 más 5, que es igual a 6,8. Si tenemos, y ya lo demás no es tan importante porque eso ya no viene explicado en el simulador. Bueno, pasemos a utilizarlo. Se le da reproducir y esperamos a que cargue por unos momentos. Bueno, vamos a explorar vectores en dos dimensiones. Como pueden ver, tenemos nuestro plano cartesiano con el plano de las X y el plano de las Y, las ordenadas y las abscisas. Y si por ejemplo tenemos el vector A y lo ponemos así. Y como se puede agrandar y sumar. Y aquí podemos poner la suma. La suma de este vector es el vector S, y lo cual es igual al vector A porque no tenemos ningún otro vector. Pero si en este caso agregamos un vector B con el mismo origen, el vector S es más grande. Okay. Y aquí tenemos que el vector S es igual a 26,6 grados y tiene un ángulo de 43,5 grados. F de... Ujú. y, y en esta parte nos puede mostrar para ver el ángulo de cada vector y los valores. Ujú. Y como pueden ver, la representación gráfica es la suma de estos dos vectores. Y si agregamos un tercer vector, el vector C, que en este caso sería el bote, lo agregamos en esta parte. Bueno, creo que sería más o menos así. El vector C no se une a la suma de los dos primeros vectores. Y así queda más o menos. Y como pueden ver, si alargamos un vector, la suma de estos mismos también crece y decrece sucesivamente. Bueno, esto creo que fue todo por parte de este simulador. Ahora pasemos al siguiente exploración del simulador.
Ahora sí, eh, lo siguiente que haremos va a ser el simulador de difusión, que es este que está aquí. Y bueno, la información que tenemos sobre este simulador, bueno, la que nos da la página, vamos a aprender temas como del gas, la difusión y la termodinámica. Y de la descripción es que mezcla dos gases para exponer la difusión. Experimenta con concentración, temperatura, masa y radio. Y determina cómo estos factores afectan la velocidad de difusión. Bueno, antes de pasar a la parte práctica, veremos qué es la difusión. La difusión, también conocida como difusión molecular, es el proceso físico irreversible en el que las partículas materiales se introducen en un método en el que inicialmente estaba ausente, aumentando la entropía, desorden molecular del sistema conjunto formado por las partículas difundidas o solutos y el medio donde se difunden o disuelven. Normalmente los procesos de difusión están sujetos a la ley de Fick. La membrana permeable puede permitir el paso de partículas y disolventes, pero siempre a favor de un gradiente de concentración. La difusión, proceso que no requiere aporte energético, es frecuente como forma de intercambio celular. Bueno, ahora pasemos a la parte de simulador. Le damos play. Esperemos un momento a que cargue. Puede tardar un poco porque internet está fallando un poco, pero ya, listo. Bueno, pues bueno, si ponemos, por ejemplo, aquí en esta parte nos pone el número de partículas que queramos dentro de cada uno de los recuadros. En este caso tenemos 10 partículas y en este otro tenemos, también vamos a poner que tenga vamos a poner que cada uno tenga 20 partículas. Entonces, si aumentamos la masa, aumentamos la masa 1, bueno, no está notorio el cambio. Si aumentamos el radio de algunos también crecen, las bolitas se vuelven un poco más grandes. Y también si las disminuimos, se vuelven más pequeñas. Y si aumentamos la temperatura, eh, hay mayor difusión. Las bolitas se empiezan a mover con mayor rapidez y si en todo caso las disminuimos, se mueven mucho más lento. Sí, creo que entre menores el radio, creo que se mueven un poco más rápido. Veamos. Sí, no, creo que es casi lo mismo. Pero si disminuimos la masa, si disminuimos también la masa, también hay mayor difusión. Se mueven cada vez más rápido. Entonces si las aumentamos, también disminuye la difusión. Y aquí están unos indicadores del centro de masa, de cómo, pues, si podemos ver la parte azul aumenta, bueno, es muy variable y la parte roja está un poco más estable. Y esta parte también indica la tasa de caudal de las partículas, la escala, también la escala y un cronómetro que mide la difusión. Y una parte de los datos. Bueno, eso fue todo por este simulador. Ahora pasamos al siguiente. El siguiente simulador que vamos a utilizar va a ser el de
Bueno, veamos. Mm, mm, mm. Va a ser el de la ley de Hooke. Bueno, la información que tenemos acerca de este simulador es que los temas que podemos aprender son los resortes, fuerzas, energía potencial, ley de Hooke y vectores y constantes del resorte. Bueno, la descripción sería: estira y comprime los resortes para explicar las relaciones entre la fuerza constante del resorte, el desplazamiento y la energía potencial. Investiga lo que ocurre cuando dos resortes están conectados en serie y en paralelo. Bueno, la ley de elasticidad de Hooke en física, originalmente formulada para casos de estiramiento longitudinal, establece que el alargamiento unitario que experimenta un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo. La fórmula es la de AL sobre L es igual a F sobre AE, siendo AL el alargamiento, L la longitud original, E módulo de Young a la sección transversal de pieza estirada. La ley se aplica a un cuerpo elástico hasta un límite determinado, límite elástico. Esta ley recibe su nombre del físico inglés Robert Hooke, contemporáneo de Isaac Newton, y contribuyente polifórico de la arquitectura. Esta ley comprueba numerosas disciplinas, siendo utilizada en ingeniería y construcción, así como en la ciencia de los materiales. Ante el temor de que alguien se apodere de su descubrimiento, Hooke lo publicó en forma de un famoso anagrama, revelado en contenido un par de años más tarde. El anagrama significa Ut Tensio Six Bis, como la extensión así la fuerza. Que escuche eso. Bueno, ahora pasemos a probar el simulador. Esperemos un poco. Y ahora sí. Si ponemos, vamos a dar aquí en los sistemas. Si, por ejemplo, estiramos o disminuimos el resorte, esta es la fuerza que le podemos aplicar al estiramiento. Este sería el máximo. La constante elástica. No, ya esto es cuando el resorte tiene más fuerza en sí. Y aquí tiene unas gráficas. Por la fuerza aplicada, fuerza restauradora, del desplazamiento que hay, la posición de equilibrio y los valores también puede dar. Cuando la constante elástica es menor, el desplazamiento es aún mayor. Si la constante elástica es mayor, el desplazamiento es menor, y así. Y en cuanto a los sistemas, si tenemos dos sistemas, dos resortes en este caso, vamos a ver qué pasa si a uno le aumentamos la constante. La fuerza aplicada, fuerza restauradora, hay que activar todo esto. Los dos. No, ponerle total. El desplazamiento, la posición de equilibrio y los valores. Okay. A ver qué pasa si le aplicamos más fuerza. Ahí está, hay un pequeño desplazamiento. Si los dos constantes hay menor desplazamiento, pero si uno no, y si los dos sí, pues hay un mayor desplazamiento. Ok, y así sucesivamente. Bueno, creo que esto es todo por este simulador. Continuemos con el siguiente. El siguiente simulador que vamos a jugar es el de movimiento de un proyectil. Bueno, la información que tenemos sobre este simulador, bueno, los temas que abordaremos son la cinemática, la resistencia del aire, curva parabólica, vectores, fuerza de arrastre, movimiento de proyectil.
y lanza un auto desde un cañón e intenta darle al blanco. Aprende sobre el movimiento parabólico lanzando varios objetos. Ajusta parámetros con el ángulo de tiro, rapidez inicial y la masa. Explora la representación vectorial y agrega la resistencia del aire para investigar los factores que influyen en el arrastre. Bueno, primero veremos acerca de esto. Bueno, un ejemplo que se ocupa mucho en esto es lo del tiro parabólico, movimiento parabólico. Es un ejemplo de composición de movimientos en dos dimensiones, el eje horizontal y el eje vertical. En este apartado estoy, bueno, el movimiento parabólico, también conocido como, consiste en como tiro oblicuo, consiste en lanzar un cuerpo con una velocidad que forma un ángulo con un ángulo alfa con la horizontal. En la siguiente figura puedes ver una representación de la situación. Bueno, esta es la representación de la situación cuando lanzas algo hacia el aire y se da así. Bueno, ahora pasaremos a utilizar el simulador. Está tardando un poco. Listo. Vamos a darle la introducción. Esto es como puede el ángulo del cañón, la puntería. Pregunta si esperamos si aquí la tenemos. Veamos. Ah, con un ángulo de 15 grados, bueno, menos 15 grados, tal vez. 2, como de menos 14, con un ángulo de menos 14 tal vez lo hagamos. Vamos a darle 2 también, es como entre de menos 17. Bueno, no me deja hacerlo de esa forma, pero veamos de esta forma. Un ángulo de 70, tal vez demos en el blanco. Y no, se pasó demasiado. Otra vez si aumentamos. Vamos a regresar a la posición que teníamos en los menos 20, pero no aumentaremos su rapidez a, a 21. Disparemos. Se pasó. La disminuimos a 19 tal vez. ¿Vale? ¿Qué pasa? 1 a 16. Disparamos. 3 estrellas. Correcto. En el blanco. Ahí está. Y pues así es como funciona el tiro parabólico. También aquí hay otra parte de los vectores. Si disparamos, casi asesinamos a la persona. Creo que con esta inclinación ya es suficiente para darle en el blanco. No, no, un poco menos. Y ahora sí disparemos. Uno, otro poco menos. A ver si no nos pasamos. No, no vamos a llegar. A ver ahora en el blanco. Bueno, listo. Esto creo que fue todo por este simulador. Continuemos con el siguiente y último simulador que les mostraré. El último simulador va a ser el de ley de Coulomb. Bueno, en este simulador veremos acerca de la ley de Coulomb. Bueno, la ley de Coulomb es más que nada la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas que interactúan dos cargas puntuales en reposo. Es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Charles Agustín de Coulomb midió cuantitativamente la atracción y repulsión de
eléctricas y dibujó la ley que las gobierna. Y ahora pasemos al simulador. Ley de 1, ley de color. Aquí está. Listo. Ahora sí. Bueno, la información que tenemos de este simulador. Bueno, los temas que se abordan son la electrostática, fuerza eléctrica, par de fuerzas, ley de Coulomb. Visualice la fuerza electrostática que dos cargas ejercen unas sobre otras. Observe cómo el cambio de signo y la magnitud de las cargas y la distancia entre ellas afecta a la fuerza electrostática. Bueno, ahora pasemos a utilizar el simulador. Vamos a ponerlo en una escala macro. Y ahora sí. Si las dos cargas son positivas, se repelen. Si una es positiva y la otra es negativa, se atraen. Esto es esencialmente lo que quiere decir la ley de Coulomb. Que cuando lo que intenta explicar es solo ahora cuando se repelen y cuando se atraen. Sino justamente cuando una de las cargas es nula, no hay una atracción y repulsión. Pero si en este caso las dos cargas son, por este ejemplo, son negativas, se repelen. Positivas se atraen. Y aquí lo podemos ver expresado en la notación científica. Y bueno, eso fue todo, amigos. Ya, bueno, ya les mostré básicamente cómo se utiliza la plataforma de PET, Interactive Simulator. Bueno, esto ya como les había mencionado, tiene diversas simulaciones como de física, biología, química, ciencias de la Tierra. En sí, es todo te ayuda a comprender un poco más las partes teóricas, a entender cómo funciona o lo que haces, de cómo pasas de lo teórico, o sea, las matemáticas, a lo real. Y ya aquí están todas las investigaciones y todo. Bueno, ya creo que eso fue todo y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.